Hola, hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les traigo otro video tutorial en donde en esta pasada vamos a revisar, vamos a seguir revisando contenidos para el análisis del género literario, que es la narrativa, del género narrativo. En el video anterior vimos la secuencia narrativa, tipos de conflicto y tipos de narradores, y ahora vamos a centrarnos en los personajes de las narraciones. Les voy a explicar cuáles son las caracterizaciones de personajes, cómo se hace, que es básicamente identificar sus rasgos psicológicos, físicos y sociales del personaje. Y lo segundo es ver las clasificaciones que hay en torno a los tipos de personajes. Y eso se hace según el grado de importancia que tiene cada uno según en la historia, porque hay unos que son más importantes, otros que no. De ahí se distinguen los principales de los secundarios, etcétera. Así que les pido que presten atención, que realicen la actividad que les propongo y que la vayan registrando en su cuaderno, que es muy importante para que después podamos revisarla, ¿sí? Así que presten mucha atención a lo que viene. Comencemos. Entonces tenemos que vamos a ver los personajes en las narraciones. Como objetivo, nosotros vamos a seguir revisando de analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. Y para esta pasada, sí, vamos a realizar este objetivo identificando a los personajes como son lo que se dice de ellos. ¿Ok? Lo primero entonces son los contenidos que vamos a revisar. Vamos a ver dos cosas. La primera es la caracterización de personajes, que tiene que ver con la diferencia de los rasgos constitutivos de los personajes. Y esto se refiere a los rasgos físicos, psicológicos o sociales. Y lo segundo son los tipos de personajes según su participación y según su evolución. Acá hay diferentes clasificaciones y vamos a ver la diferencia de cada uno para que sepamos qué es lo que hay que hacer cuando les pida que me clasifiquen a los personajes. Lo primero que tenemos que revisar es la caracterización de personajes. ¿En qué consiste? Primero tenemos que saber qué es lo que es caracterizar. Caracterizar es enumerar los rasgos constituyentes de los personajes con la información que entrega el narrador. Es decir, todo lo que a mí me indique o todas las pistas que me dé, toda la información que me hable sobre el personaje, sobre cómo es él o ella, sobre cómo, físicamente, psicológicamente, etc. ¿Para qué nos sirve esto? Conocerlo nos permite comprender las causas o motivaciones de sus acciones. Sí, nos permite saber esta información que es muy importante para yo después pensar comenzar a pensar por qué son así, por qué llegaron a ser así, por qué hacen lo que hacen, etc. Y además esto nos ayuda a construir una interpretación más elaborada de la obra narrativa. Muchas veces pedir que analicemos los personajes nos va a ayudar a entender mucho mejor la historia. Y la caracterización del personaje se va conformando a lo largo de la historia, es decir, en la medida en que avanza el relato y el narrador me va diciendo más información sobre ellos, sobre su historia, sobre cómo ellos se educaron, sobre el pasado, etc. Y esto se compone de tres rasgos, que son los rasgos físicos, psicológicos y sociales, que pueden estar en la narración. Y estas pueden estar de forma explícita o implícita. Explícito es que me diga tal cual, el narrador que por ejemplo me haga una descripción explícita de los rasgos físicos del personaje. Si no lo dice, yo tengo que inferirlo a partir de lo que dice también. Pero inferirlo es sacar información a partir de información explícita. Desde lo explícito tengo que sacar información que está oculta. Implícito es información oculta, para que quede claro. Entonces, ¿cuáles son los rasgos físicos? Los rasgos físicos son aquellos que se centran en los rasgos externos del personaje, como su apariencia, su vestimenta y sus gestos. Todo lo que tenga que ver con lo físico serán los rasgos físicos como tal. Por ejemplo, este es un extracto de la obra de el Dr. Jekyll, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
que dice lo siguiente. Creo que eso explica el que Edward Hyde fuera tanto más bajo, más liviano y más joven que Henry Jekyll. Además, el mal había dejado huella de deformidad y deterioro en aquel cuerpo. Aquí me está hablando de rasgos físicos. ¿Cuáles son? Edward Hyde fuera más bajo, eso es físico, más liviano, más joven, sí, un aspecto joven, un aspecto de anciano, eso también es físico. Y además me dice que tiene un cuerpo deforme y deteriorado. Entonces, así, con este tipo de información, que eso sobre los rasgos físicos, yo me puedo hacer una imagen mental de este personaje. ¿Cuáles son los rasgos psicológicos? Son aquellos que se enfocan en el mundo interior del personaje, es decir, en todo lo que pasa en la mente. Entendamos lo psicológico como aquello que es lo mental, como su personalidad, sus emociones, deseos o ideas o pensamientos también, ideas o pensamientos. Ejemplo: mi mayor defecto, sin embargo, era una impaciente alegría. Se está describiendo a sí mismo, se está describiendo algún aspecto de su personalidad, impaciente alegría, que haría feliz a muchos, pero que a mí me resultaba difícil de conciliar con mi gran deseo de llevar la frente en alto. Y además esta persona al parecer es orgullosa, ¿sí? Porque está hablando de algo que es interior, que es de su psiquis interior. Ya no me está hablando de rasgos físicos, sino de su personalidad, de sus ideas, de sus deseos, etc. Lo tercero son los rasgos sociales, que consisten en entregar datos que me permitan a mí a ubicar al personaje en cierta clase social, como su empleo, su nivel cultural, medios económicos, etc. Todo lo que a mí me sirva para caracterizar al personaje en ámbitos sociales tiene que ver con esto, con su clase económica, en qué trabaja, cuánta plata gana y también en dónde vive, porque sabemos que existen estas distinciones de grupos, los ricos, los pobres, clase media, y cada grupo tiene sus hábitos, tiene su forma de ser, etc., su forma de desenvolverse, y todo esto me ayuda a reconstruir los rasgos sociales del personaje. Por ejemplo, nací en el año 18, heredero de una gran fortuna. Sabemos entonces que él es millonario, con excelentes condiciones, bien preparado para el trabajo, con un futuro honorable y distinguido por delante. Estos son rasgos sociales de este personaje. Me está hablando de su nivel socioeconómico, que es heredero de una gran fortuna, entonces es millonario. Entonces también podemos asumir que tiene buen nivel educacional, que viene de una buena familia, etc. Toda esa información anexa yo puedo sacarla a partir de esto. Y todo esto me ayuda a caracterizar al personaje, de acuerdo a la información que me entregue el relato, ¿sí? Primera actividad. A partir de lo que expliqué anteriormente, ustedes van a realizar lo siguiente. Van a realizar una de esos dos personajes, cualesquiera que sea, película o libro, en el que dé cuenta de sus rasgos físicos, psicológicos y sociales. Ustedes eligen entonces dos personajes, personaje 1 y personaje 2, de cualquier película o libro. Me tienen que decir qué personaje y de qué película o libro es para yo ubicarme. Y de este personaje entonces van a describir sus rasgos físicos, sus rasgos psicológicos y sus rasgos sociales de cada uno, ¿sí? Del personaje 1 y el personaje 2. Esto lo hacen en sus cuadernos para luego poder revisarlo. Lo segundo que tenemos que revisar son los tipos de personajes. En las historias pasa que hay muchos personajes. En las historias hay muchos personajes, pero cada uno recibirá mayor atención o menor atención según el nivel de participación en la historia y la evolución. Su participación como personaje tiene que ver con cuántas acciones realiza en la historia. Si, por ejemplo, la historia está centrada en las acciones que este único personaje realiza, entonces estaremos frente a un
personaje de tipo protagonista, porque las acciones que hace el protagonista son más importantes que las de los demás personajes. Entonces, este tipo de clasificaciones se hace de acuerdo a eso. Y desde aquí nosotros reconocemos los siguientes tipos. Tenemos primero tipo de personaje según su participación, ¿ya? Esto es según su participación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos tres tipos de clasificaciones según su grado de participación. El primero se llama principal o protagonista. Y ellos son los que mueven la narración. Es decir, la historia están centradas en ellos. Son ellos los que mueven la historia. Sobre ellos se estructuran las acciones y se mueven los demás personajes, ¿sí? Y además podemos clasificar o sea, cuando por ejemplo tenemos personajes que son antagónicos, que se enfrentan, los dos personajes son protagonistas, pero uno es el protagonista y otro es el antagonista, porque se necesitan ambos para que la historia pueda desarrollarse. Sin esto no se puede desarrollar. Hay historias donde no hay antagonistas, ¿sí? Donde solo hay protagonistas. Pero bueno, sabemos ya que cuando aparece un enemigo y se enfrenta al protagonista, este es el antagonista. Tenemos el ejemplo de la Caperucita Roja, el cuento o la fábula de la Caperucita Roja. Tenemos diferentes personajes en esta historia. Los personajes de la Caperucita Roja y del lobo, en este caso, serían principales, porque la historia está centrada, por un lado, en lo que hace la pequeña, y luego con la aparición del lobo, de la cual la historia se centra en las acciones de estos dos personajes, lo que están haciendo ellos dos, son los que más aparecen además. Entonces, en este caso, tenemos a estos dos personajes como principales en la historia. También podemos decir que ellos dos son los protagonistas porque la historia se centra en ellos. Pero si preguntan, por ejemplo, quién de los dos es más protagonista, podríamos decir que es Caperucita Roja, porque es la heroína, digámoslo así. Y el lobo, en cambio, es el villano. Además, podemos fijarnos en el título, en el cual además tiene el nombre del personaje. Entonces, ahí tenemos una muy buena pista para saber si este personaje es principal. Tenemos el segundo, que es el secundario. Y los secundarios tienen menos participación que los protagonistas, ¿ya? Tienen menos participación. Es decir, no aparecen tanto en la historia. O si no, las acciones que ellos realizan no son tan importantes para el desarrollo de la historia. Lo que hacen los secundarios es acompañar al protagonista. Eso es principalmente. Acompañan al protagonista en la historia. Y tienen algunas de sus acciones serán importantes para la historia, pero no serán las más fundamentales, porque las más fundamentales las realizan los protagonistas. Entonces los secundarios acompañan al protagonista y aparecen no tantas veces, pero sí en varias ocasiones, pero no en todo. Por eso es secundario. Como ejemplo acá tenemos a la abuela de Caperucita Roja. La abuela no aparece en toda la historia, solo aparece al final cuando Caperucita logra rescatarla del lobo. En el cuento se supone que el lobo se había comido a la abuela, pero la Caperucita Roja la rescató abriéndole el estómago al lobo. Entonces es un personaje que no realiza acciones fundamentales en la historia, solo aparece casi al final, pero también es importante para la historia porque sin ella, Caperucita Roja no habría tenido un motivo para rescatar a alguien, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos a la abuela. Tenemos un tercer tipo de personaje que es el incidental o episódico. Su otro nombre es personajes terciarios. Terciarios con C. O terciario, en el cual solamente aparecen una o dos veces en toda la historia. Su aparición es simplemente un recurso para apoyar o para ordenar. Y además, por lo general, son personajes que aparecen una vez en la historia y no vuelven a aparecer más.
Aquí, por ejemplo, tenemos a la mamá de Caperucita, donde vemos que ella solamente aparece al principio de la historia. Solamente aparece diciéndole a Caperucita, hija, anda a visitar a la abuela, le hice no sé si le hizo panes, cake, etcétera, pero pasteles para llevar, así que por favor envíaselos y no te desvíes del camino. Y no aparece nunca más. Así que esas son las tres clasificaciones que existen según el grado de participación. Tenemos otro tipo de clasificaciones que es según su evolución en la historia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a si ellos cambian o sufren cambios durante la historia. Es decir, si al final de la historia siguen siendo los mismos o no. Y acá tenemos dos clasificaciones. Tenemos los estáticos y los dinámicos. Los estáticos, como le dice el nombre, son aquellos que no cambian, son fijos. Es decir, son de una forma al principio de la historia y siguen siendo iguales hasta el final. Entonces, son aquellos que presentan los mismos rasgos a lo largo de todo el relato. No presentan cambios en su comportamiento ni en sus características. Es decir, también si sus rasgos físicos son de cierta forma, también serán de la misma forma al final del relato. Por ejemplo, tenemos acá a la bruja de la Bella Durmiente. No recuerdo su nombre, pero es la bruja de la Bella Durmiente. Es la villana. Vemos que en la historia de Disney, ya porque hay una película, un live action de Disney, donde está Maléfica. Maléfica se llama. Maléfica es ella. Así se llama. En la historia de Disney, pero animada, no en el live action, vemos que ella es malvada. Es malvada, cruel, sin piedad, es una bruja, intenta eliminar a la Bella Durmiente, le da una maldición para quedarse con el reino. Y bueno, su plan fracasa, pero ella sigue siendo así desde el principio hasta el fin. Entonces ella no cambia en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Entonces, en este caso es una personaje estática. Tenemos el segundo tipo, que son los dinámicos o evolutivos. Y a diferencia del fijo, estos son cambiantes. Es decir, estos personajes sí cambian su forma de ser. ¿Sí? Este tipo es el que sufre algún cambio o evolución a lo largo del desarrollo de sus acciones. Por ejemplo, pueden pasar de un estado de ignorancia a otro de conocimiento, o si no, varían su forma de ser y de comportarse. Por ejemplo, tenemos los personajes de El Mago de Oz. El Mago de Oz. ¿Se entiende? Es de la historia del Mago de Oz. Tenemos al hombre de hojalata, al león, el espantapájaros y la chica. Acá cada personaje está buscando algo. Este era un león cobarde al principio y lo que quería él era ser valiente. Y él lo logra. Logra convertirse en un león valiente. Entonces sufre un cambio, porque ya no es igual a como era al principio. El hombre de hojalata al principio era un hombre de hojalata y no tenía corazón, no tenía sentimiento. Entonces lo que él quería era tener un corazón, quería sentir cosas. Entonces antes era indiferente, pongamos que es indiferente, no, insensible. Y al final de la historia logra tener un corazón y se convierte en una persona emotiva. Entonces sufre un cambio importante. Esto, por ejemplo, tenemos ejemplos de personajes que son dinámicos o evolutivos. Lo importante es entender que estos personajes cambian a lo largo de la historia. Si no lo hacen, entonces son estáticos o fijos, donde no cambian para nada. Esas son las clasificaciones de tipo de personajes, según su grado de participación y según su evolución. Actividad 2. Esta es la última por esta ocasión. Usando los mismos personajes de la actividad 1, es decir,
el personaje que me describieron, sus rasgos físicos, eh, psicológicos y sociales, tienen que clasificarme también según su grado de participación y su evolución. Ese personaje que eligieron eh, es un personaje principal, es secundario, o terciario o incidental. Secundario o incidental. Es secundario, incidental o principal. Y lo otro es un personaje dinámico o es estático. O es estático. Eso es lo que me deben responder. Si es principal, díganme por qué. Si es secundario, ¿por qué? Incidental, ¿por qué? Dinámico, ¿por qué? Estático, ¿por qué? Por ejemplo, Harry Potter. Por ejemplo, bueno, físicamente es un personaje de estatura mediana, usa lentes, tez clara, pelo castaño corto, etc. Psicológico. Es una persona valiente, con mucha determinación, dispuesto a sacrificarse por sus seres queridos, etc. Y social, de origen humilde, pero de una familia, de un linaje de poderes mágicos, pero que estuvo viviendo con una familia de no magos, etc. Es, después de eso, decirme, es el personaje principal de la historia porque la historia se centra en el enfrentamiento que él tiene con su oponente, que es Lord Voldemort. Y además es un personaje dinámico porque él cambia sus actitudes mientras avanza la historia, va madurando, va creciendo, ¿cierto? Y vemos que al final de la saga no es la misma persona que era cuando empezó en la primera película, ¿cierto? No es un personaje que se mantiene igual. Ya, eso es lo que deben hacer, solamente con dos personajes que ustedes elijan. Eso es todo por esta ocasión, así que por favor realicen la actividad y nos vemos en la siguiente ocasión. Cuídense mucho, abrazos y, y espero que estén bien. Nos vemos.